Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los sábados de RPP. Son las 9:06 de la mañana del sábado 25 de abril. Tenemos un programa con entrevistas que tienen que ver con los diversos aspectos de los temas importantes que están definiendo nuestra vida pública. Y comenzamos con un tema clave que es el ejercicio de la Contraloría, es decir, el control sobre el uso de los recursos del Estado, que como sabemos ante este desafío planteado por el coronavirus ha tenido que movilizar ingentes cantidades de dinero. Hemos invitado por eso al Contralor de la República, el señor Nelson Schack, de quien queremos saber detalles sobre la manera como está aplicando el nuevo marco normativo que de facto ha reforzado la capacidad de la Contraloría a intervenir desde el primer momento. Señor Nelson Schack, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días con todos. Bueno, efectivamente, en el marco, como tú has mencionado, de la Ley 31016, el Sistema Nacional de Control ya hace casi 2 semanas, aunque empezamos antes, hace casi 3 semanas, viene desplegando una serie de servicios de control en el marco de una estrategia de control integral a la emergencia sanitaria. Como se ha podido mostrar a través de los distintos medios de comunicación, hemos intervenido no solamente en el tema de canastas, en el tema de los gobiernos locales, hemos visto el tema de los hospitales, pero además ahora ya vamos a entrar en todos los temas vinculados a los penales, al transporte, el tema de agricultura. Y algo, si me permite, es muy importante mencionar a nuestro juicio, es esta pandemia, esta epidemia en nuestro país ha desnudado la escasa capacidad de gestión que tiene nuestro Estado. No solamente a nivel subnacional, sino que en general. Puedes creer que en realidad no sabemos a ciencia cierta cuántos pobres hay ni dónde están. No hay un padrón, hay muchas complicaciones. Los procesos de focalización de gasto en el tema de las canastas a nivel de todos los municipios ha tenido muchas complicaciones. Pero no solamente eso, no solamente los problemas están en el sector de saber identificar y cómo llegar a los más pobres. El Estado y muchos trabajadores públicos están haciendo esfuerzos denodados para que esto se haga de la mejor manera. Pero eso nos llama a la reflexión que ojalá, como siempre, una crisis genera una gran oportunidad. Entonces, ojalá que luego que esto pase, porque va a pasar, con el esfuerzo de todos los peruanos, va a pasar. Tenemos una enorme tarea de reconformar y mejorar la capacidad de gestión, la capacidad del servicio civil a nivel nacional, ¿no? Muchas gracias por esta presentación general. En efecto, en poco más de 2 semanas ustedes han realizado 1.980 intervenciones en los sectores más variados, sobre todo naturalmente de salud, pero también municipales. Se nos anuncia prisiones, agricultura, transporte. Los felicitamos por el despliegue de esta energía, Contralor Schack. De las cosas generales que usted ha mencionado, yo quisiera que comenzáramos por uno de los casos que parece el más emblemático, el que choca más, junto a otros quizá, el hospital de Ate. ¿Han hecho ustedes auditorías ahí y han encontrado que de los 35 ventiladores, un porcentaje importante había sido entregado sin tener los elementos completos, poniendo en riesgo el uso de los ventiladores para pacientes en un estado de extrema gravedad? Explíquenos qué es lo que ha hallado la Contraloría que usted dirige en la instalación de estos ventiladores mecánicos en el hospital de Ate. Bueno, efectivamente, en el marco de esta estrategia de despliegue en el sector salud, una de las primeras intervenciones que se hicieron durante estas semanas últimas ha sido el tema de la visita que hemos hecho al Hospital de Emergencia de Ate Vitarte. Como tú lo mencionas, este es el hospital emblemático donde se supone deberían ir todos los pacientes más complejos que requieran camas UCI. Lo que se ha podido verificar, y esa es la bondad del control simultáneo, Fernando, ahora no estamos haciendo un control que identifica responsabilidades y trata de sancionar. Simplemente expone los hechos y las situaciones adversas para que se puedan tomar las medidas correctivas oportunamente. Esa es la gran diferencia entre el control simultáneo, una de cuyas modalidades que más estamos empleando es el control concurrente, sobre todo en el caso de los gobiernos locales, pero también con respecto, decía, al control posterior.
siempre la Contraloría lo que ha hecho es llegar con el control posterior a identificar responsabilidades. Y eso es justo y necesario, pero es insuficiente. Lo que necesitamos es tratar de prevenir. Es por eso que nuestro trabajo ahora tiene un enfoque mucho más preventivo, proactivo. Avisamos lo que está mal para que se tomen las medidas. ¿Qué se encontró, por ejemplo, en el caso de ATE? Que efectivamente habían 35 camas, ¿no?, pero cuyos ventiladores no estaban funcionando. Incluso los ventiladores no estaban operativos, no porque no se usaban o porque no se necesitaran, sino porque no podían usarse. El proveedor no los había entregado completos. Había problemas, por ejemplo, con el tubo que suministra el oxígeno, ¿no? Y además con los brazos que impiden que haya un proceso de extubación. Entonces, la lógica de la intervención de la Contraloría no es solamente preocuparse en el control simultáneo, no es solamente preocuparse sobre todo de que haya inconducta funcional o haya problemas de corrupción, sino que también nos preocupamos en que los objetivos del programa de gasto de la política pública se cumplan. En ese sentido, lo que se ha podido verificar que en ATE solamente hay 24 camas disponibles. Y cuando hablamos de camas, no es que hay solamente la cama físicamente, el colchón, sino que en realidad es todo un conjunto de elementos que hacen que esa unidad resolutiva pueda atender a un paciente con graves necesidades. ¿Cómo vamos a tener? ¿Qué sucede? Muchas veces, y eso es lo que estamos viendo, la semana pasada hemos concluido visitas a casi 100 hospitales a nivel nacional, en donde hay una enorme escasez de personal médico especializado. O sea, la cama no funciona sola, necesita los intensivistas, necesita las enfermeras en UCI, necesita los técnicos. Sin eso no puede funcionar, no se trata solamente de tener una cama, e incluso en este caso de ATE, regresando a lo que tú mencionabas, ni siquiera los ventiladores funcionaban. Entonces, ya se han tomado las medidas, se han devuelto todos esos ventiladores, pero la necesidad sigue ahí, ¿no? Con lo cual, lo importante de este modelo de control, Fernando, es que permite alertar. Lo mismo pasó con el caso de las mascarillas, ¿no? Verdaderamente quería preguntarle de eso, es escandaloso. Sí. Se han perdido millones de soles en la compra dudosa de mascarillas. Resultado, no hay ni para el personal médico. Efectivamente, como tú bien mencionas, lo importante no es solamente que ha habido problemas o irregularidades en los procesos de contratación, sino que al final de cuentas esos procesos terminan mal. En el caso de las mascarillas, por ejemplo, en la intervención que tuvimos en el caso de Senare, se identificó que había una posible irregularidad porque habían contratado con un proveedor cuando habían otras ofertas mucho más convenientes para el Estado peruano. El tema ahí surgió, ya luego de las investigaciones que hemos efectuado, surgió porque hubo una mala aplicación de la ley de contrataciones. El adelanto, y eso es un tema quizá muy técnico, es distinto al pago por adelantado. Y se eliminaron, ¿no? Y lógicamente una serie de propuestas que eran mucho más convenientes en términos de plazo, en términos de monto para el Estado peruano. Lo cierto es que hoy a la fecha no hay mascarillas como las que deberíamos tener. De hecho, ese contrato al que tú mencionas, en el que nosotros intervenimos, se ha cancelado, ¿no? Ya no se ha pagado, hubo un incumplimiento contractual. Pero lo más importante es que no hay mascarillas, que son las que necesitan todo nuestro personal y los valerosos trabajadores del sector salud, del sector de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que está en la primera línea de defensa. Ahora, en realidad no solamente ellos necesitan mascarillas, hay un montón de trabajadores del sector público, en la administración pública, que está trabajando, ¿no? Los municipales, pero no solamente los municipales, que está trabajando en la administración. Todo lo que se está logrando es también gracias al trabajo de todas esas personas. Incluidos los 1.800 auditores de la Contraloría que han hecho todo ese trabajo que usted nos está sintetizando. Permítanos ir a una pausa después de haber visto estos 3 puntos graves del sistema sanitario, hospital de ATE, ventiladores mecánicos y mascarilla. Quisiera que nos hable sobre el tema municipal y lo que ha hallado usted en los gobiernos locales, en particular aquellos que han recibido dinero para distribuir canastas. Y quisiera saber si tiene algo que decirnos sobre el tema de la policía, porque la opinión pública ha amanecido sorprendida
sorprendida por el cambio del ministro del Interior y del director general de la policía en plena crisis sanitaria. De esos dos temas hablaremos, por favor, señor Contralor, después de la pausa.